para recibir la ayuda de Dios. Oremos juntos. Dios Padre Santo, misericordioso, te damos muchas gracias. En este mundo hay muchas personas que tú creaste, pero de entre ellas tú nos viniste a través de la palabra de la verdad y nos salvaste por medio del Evangelio. En este lugar hay almas que aman tu santa palabra que está escrita en la Biblia y queremos aprender tu voluntad hacia cada uno de nosotros, pero somos débiles para entender tu palabra claramente. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra hasta que termine. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Hay algunos hermanos, hay algunas hermanas que están enfermas. Te pedimos que ellos se recuperen más pronto para que se reúnan para aprender tu palabra. Cada uno de nosotros quiere llevar bien la vida cristiana y la vida cotidiana delante de ti, confiando en tu palabra. Sobre todo, alrededor de nosotros hay almas perdidas. Ellos son nuestros queridos. Te pedimos que ellos aprendan tu palabra y entiendan tu amor a través del Evangelio y reciban la salvación. Hoy te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos misericordiosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. Biblia, San Mateo 24. San Mateo 24, de versículo 40 y 42. Capítulo 24 de San Mateo, de versículo 40 a 42. Vamos a leer juntos despacio. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Hasta ahí. El día de hoy vamos a aprender y escudriñar la palabra con el tema las almas perdidas y almas utilizadas. Nosotros, aprendiendo y escuchando la palabra de Dios, podemos darnos cuenta una cosa importante, es que la Biblia habla de la creación, la historia de humanidad, nuestra vida, nuestro pecado, nuestra muerte
y el juicio de Dios. Y habla de el mundo eterno, el infierno y el cielo. O sea, la palabra nos enseña acerca de el destino eterno de cada uno de nosotros. Entonces se puede decir que la palabra de Dios es muy pesada, importante y muy sincera. En este sentido, personalmente, yo me puse a pensar que la palabra más temerosa es el ser perdido por Dios, el ser dejado por Dios. Al contrario, la palabra más bienaventurada es el ser tomado por Él. Ahora nosotros estamos viviendo en el mundo que está lleno de pecado. Pero a los ojos de Dios solo hay dos tipos de los hombres: las almas perdidas, las almas utilizadas. Cuando sea la segunda venida de Jesús, cuando venga el Señor, muy claramente la Biblia dice que Dios apartará los unos de los otros. Va a haber apartamiento, la separación. Los incrédulos, los cristianos salvos. Los cristianos salvos, cuyo destino es las almas perdidas, cuyo destino es el infierno eterno. Los cristianos salvos, los utilizados por Dios, cuyo destino es el cielo eterno. La Biblia, San Mateo capítulo 24, claramente dice: cuando sea la segunda venida de Jesús, va a haber apartamiento entre los cristianos salvos y los incrédulos, los que no recibieron la salvación. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En esta palabra, entonces, al leer el capítulo 24, la Biblia San Mateo, leyendo el contexto, antes y después de esta palabra podemos conocer. Entonces, esta palabra significa cuando sea la segunda venida de Jesús, la venida de Jesús. En aquel tiempo, a la vez, sucederá arrebatamiento. Quiere decir que la segunda venida de Jesús significa arrebatamiento de parte de los salvos. Entonces, estarán en dos en el campo. Uno será tomado y dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada. Ellos son los que recibieron la salvación. Al contrario, el otro será dejado, el otra será dejada por Dios. Ellos son los que no recibieron la salvación. Esto se llama la segunda venida de Jesús en el aire.
Para decirles de otra manera, arrebatamiento. Sinceramente, nadie puede imaginar qué tan asombroso, qué tan sorprendente es este acontecimiento. Ahora no sé. Ahora coexisten los cristianos salvos y los incrédulos. Coexisten la luz y las tinieblas. Coexisten el bien y el mal. Pero cuando sea la segunda venida de Jesús, se apartará los unos de los otros. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a meditar sobre este tema muy grave. Para decirles de otra manera, la palabra de hoy es el estudio de la denominación bíblica. Es la verdad, es la palabra de Dios. Pero lamentablemente muchas personas no entienden. Entonces, los teólogos dicen que la palabra es la palabra complicada. Pero vamos a pensar bíblicamente. La Biblia, San Mateo capítulo 25, dice así. Leamos juntos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Versículo 31 está explicando acerca de la segunda venida de Jesús. Dice que cuando el Hijo de Hombre venga en su gloria. Toda la Biblia dice así. Entonces, ciertamente hay segunda venida de Jesús. Hay segunda venida de Dios. Hace 2000 años hubo la venida de Jesús. Pero ahora ya pasando 2000 años, algún día sin falta Jesús viene al mundo. Primeramente en el aire, 7 años después sobre la tierra. De todos modos, la Biblia San Mateo 25, 31 explica la segunda venida de Jesús. A la vez va a haber juicio. Entonces dice así, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Habrá juicio. ¿Cuándo? Cuando sea la segunda venida de Jesús. Ahora coexisten los incrédulos y los cristianos salvos. Versículo 32 dice así, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor. El pastor se refiere a Jesús. El pastor, las ovejas y los cabritos. Ahora esta palabra explica el juicio cuando sea la segunda venida de Jesús. El pastor significa Jesús. Los cabritos significan los que no recibieron la salvación. Las ovejas significan los que recibieron la salvación bíblica. Los cristianos salvos estarán al lado de derecha de Jesús, de Dios. Al contrario, los incrédulos van a estar al lado de izquierda de Dios. Y versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Al ver la Biblia, a veces la derecha significa el lado de Dios, el lado de bendición, el lado de justicia. Al contrario, la izquierda significa el lado de Satanás, el lado de maldición y el lado de iniquidad. Vamos a buscar la Biblia, Salmos capítulo 74. Salmos 74, versículo 11. Salmos 74, versículo 11. Leamos juntos. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Dice, ¿por qué retraes tu mano? En esta palabra, la mano significa la mano de Señor, la mano de Dios. La mano de Dios significa la mano de justicia, la mano de justicia. Entonces dice así, ¿por qué escondes tu diestra en tu seno? En muchos lugares, la Biblia nos enseña la derecha es el lado de Dios, de justicia, la de bendición. Entonces, a través de recibir la salvación, nosotros tenemos que estar, no solo estar, sino también sigamos permaneciendo al lado de Dios, al lado de diestra, derecha. ¿Por qué? Porque para recibir la ayuda de Dios hay que estar al lado de derecha, al lado de justicia en la iglesia. Entonces la Biblia, Salmos capítulo 20, Dios les ayuda a los que están en un santuario, en la iglesia, en la casa de Dios. Vamos a buscar la Biblia, Isaías 41. Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10, leamos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En media parte dice, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sobre todo, lo más importante es recibir el perdón de todos nuestros pecados por el Evangelio. Y después hay que permanecer en lugar de Dios, en la diestra del Señor, para recibir la ayuda de Dios. Esto es una clave de vivir en este mundo que está lleno de pecado. Entonces, primeramente, vamos a pensar sobre las almas perdidas. ¿Quién va a ser perdido? ¿Quién va a ser perdido? ¿Quién va a ser perdido? Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuyo destino es el infierno eterno. Por eso es necesario
que meditemos profundamente acerca de las almas perdidas y almas usadas. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. La Biblia está explicando sobre el destino eterno. ¿Quién va a ser perdido? Por Dios. Al ver la Biblia, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, de versículo 7 al 9 dice: los que no buscan a Dios, los que no conocen a Dios, ellos van a ser perdidos por Dios para siempre, cuyo destino es el infierno. Es el infierno. Y además, misma palabra nos enseña, los que rechazan, ¿de qué? Los que rechazan el Evangelio van a ser perdidos por Dios para siempre. Cuando mueran, para siempre, ellos van a ir al infierno. Ahí recibirán el castigo eterno. La Biblia San Mateo 25, la Biblia Hechos capítulo 24, sigue diciendo así. Si es así, algunos hermanos me preguntaron así, muchas veces, algunas hermanas me preguntaron así: pastor, una duda. Lo que pasa es que mis invitados, sobre ellos hay sus padres y sus conocidos, sus queridos. Mis invitados, ellos escucharon el seminario de la Biblia. Y después de esto, ellos mismos dieron testimonio. Soy salvo, recibí la salvación. Pero con el paso del tiempo, ellos no quieren escuchar la palabra. Ahora ellos se apartan de la iglesia. Ellos ahora están viviendo como los hombres mundanos. Pastor, ¿cómo tengo que pensar en ellos? Pastor, ¿cómo tengo que hacer para ellos? ¿Ellos son los que recibieron la salvación o no? ¿Saben usted? Me preguntaron así. Hermanos, ¿qué les parece a ustedes? Nosotros no podemos saber si ellos recibieron la salvación o no. Pero hay criterio en la Biblia. Al ver la Biblia San Mateo capítulo 7, el Señor dice: por sus frutos ¿qué dice? Los conocen. Por sus frutos los conocen. Entonces, ahora vamos a entender y meditar a través de la palabra complicada. Para entender con facilidad, primero vamos a pensar esta palabra, Hebreos capítulo 6, de versículo 4 al 6. Lo que pasa es que esta palabra es la palabra complicada. ¿Por qué? Porque los teólogos dicen, esta palabra es la palabra complicada. Entonces, a través de esta palabra, muchos pastores mal entienden y no enseñan según la voluntad de Dios. Vamos a leer juntos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y le cayeron sean otra vez
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En esta palabra dice así, porque es imposible que los que habla. Dice, los que una vez fueron iluminados. Ellos fueron iluminados. Ellos fueron iluminados. ¿Ellos son los que recibieron la salvación o no? Todavía no saben. Vamos a pensar, ellos fueron iluminados. Entonces, ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz? La Biblia primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, Dios es luz. Dios es la luz. No solo esto, Jesucristo es Dios. Dios vino al mundo siendo hombre. Eres Dios. Entonces, al ver la Biblia, San Juan, capítulo 1, capítulo 8, capítulo 9, dice, Jesús es la luz. Eres luz del mundo, Él es luz de la vida. Jesús vino al mundo como la luz del mundo, la luz de la vida. Cuando Jesús vino a la tierra de Israel, Él enseñaba la palabra de Dios. Él predicaba el reino de Dios. No solo esto, Jesús mostró muchas veces los milagros, las señales, las maravillas delante de los israelitas. ¿Qué significa? Los israelitas directamente, ellos han visto la luz o no. ¿Sí me doy a entender? Vamos a buscar la Biblia San Juan 1. San Juan 1. San Juan 1. Yo les voy a leer algunos versículos. Capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eres Jesús. Versículo 4. En Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9 y 10. Leamos juntos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el versículo 9 dice, aquella luz verdadera. Quiere decir que Dios es la luz. Jesucristo es la luz verdadera. Como yo les dije, San Juan capítulo 8, capítulo 9 dice, Jesús es la luz del mundo y la luz de la vida eterna. Se puede decir que hace 2000 años los israelitas en la tierra de Israel, ellos directamente han visto la luz de la vida, la luz del mundo. No solo esto, ellos experimentaron los milagros, las señales que Jesús hizo. Entonces se puede decir que aquí, Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice, letra roja, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Los israelitas experimentaron esta palabra. Nosotros indirectamente, a través de seminario de la Biblia, nosotros fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. A través del seminario de la Biblia, escuchamos la creación, la historia de la humanidad y las cosas que sucederán en el futuro. No solo esto, sobre el corazón de cada uno de nosotros, nuestros pecados, desde el nacimiento hasta la muerte, y el juicio de Dios, y el mundo eterno, el mundo celestial, y destino eterno. Estamos aprendiendo seminario de la Biblia. Entonces, todos los israelitas que han experimentado a Jesucristo, ¿les vieron la salvación? Todos israelitas, todos invitados, todos oyentes, el seminario, ¿les vieron la salvación? No es así. Muchas personas solo escucharon la palabra, pero se apartaron de Dios, del Señor, de la iglesia. Se llama le cayeron. Otra vez, yo les leo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y le cayeron. Aunque israelitas, la mayoría de los israelitas escucharon la palabra de Jesús, han visto y vieron muchas señales de Dios a través de Jesucristo. Pero la mayoría de la gente, ¿qué dice? Ellos gritaron. Ellos dijeron que Jesús fuera crucificado. Fuera crucificado, dice. Y dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora también, a pesar de que aprendan el evangelio, la palabra de la vida cristiana, no tiene interés su salvación. Ni están interesados en su vida cristiana. No me tomen a mal, por favor, hermanos. La salvación se recibe no por la obra, sino por la fe. Pero si es la fe verdadera, tiene que ver con obra. Entonces, la Biblia Santiago, capítulo 2, versículo 26, dice, la fe sin obras está, ¿qué dice? Está muerta. Quiere decir que, para decirles bíblicamente, con la fe, sin obra, no puede ir al cielo. Hay que acordarse que la fe verdadera se relaciona con la obra, dice. Otra vez, Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8, leamos juntos. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella
y produce hierba provechosa, y aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada, significa el infierno. Ahora, el evangelio se les predica a todo el mundo. Ahora, en nuestro tiempo. Para decirles de otra manera, la mayoría de la gente pueden escuchar, aprender la palabra de Dios a través de la Biblia. Entonces, en esta palabra, la tierra significa el corazón de hombre. El corazón de hombre. La Biblia, ¿de qué manera aprender la Biblia? ¿Por la cabeza? No es así. Por la conciencia, por el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, muy diferente de estudio mundano. En esta palabra, la tierra es el corazón de hombre. La lluvia significa la palabra de Dios. La palabra de Dios, o sea, la gracia, la misericordia. Siempre llueve del cielo de Dios, que la palabra. Pero algunos producen hierba provechosa. Algunos reciben la salvación. Algunos, escuchando la palabra, están emocionados. Y se dieron cuenta su salvación, el amor de Dios. Pero muchas personas, aún escuchando la palabra, el evangelio, producen espinos y abrojos. No entienden la verdad y evangelio, no se dieron cuenta el amor de Dios y la salvación. Misma palabra está escrita en la Biblia muchos lugares. Vamos a ver Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Ahora nosotros estamos leyendo la palabra complicada. Aun siendo los teólogos no entienden, mal entienden esta palabra. Pero vamos a aprender y meditar bíblicamente. Vamos a buscar la Biblia, Hebreos capítulo 10, versículo 26, 27. Es misma palabra, mismo tiene significado. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. 26, 27. Despacio, leamos juntos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que he de devorar a los adversarios. En el versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad, ¿a qué se refiere? La palabra de Dios. Pero se puede decir que el conocimiento de la verdad se refiere al evangelio. Ya escucharon el evangelio, aprendieron el evangelio,
Pero la Biblia dice, si pecaremos, si pecaremos. En esta palabra, el pecado significa el pecado de no creer en Jesús. El pecado de no creer en Jesús. Entonces, aunque ellos escucharon el Evangelio, ¿qué les parece? ¿Recibieron la salvación o no? Bíblicamente no recibieron la salvación. No recibieron salvación. Misma palabra está escrita, segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, versículo 2, versículo 20, 21. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, 21. Leamos juntos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. En el versículo 20 dice así, ciertamente si habiéndose ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos escucharon el Evangelio. Además, por un tiempo llevaban la vida cristiana en la iglesia. Y ellos no tenían la fe verdadera. Es posible. ¿Sí me doy a entender? Escucharon, asistieron al seminario y escucharon la palabra de Dios. Además, ellos por un momento, por un tiempo, ellos llevaban la vida cristiana en la iglesia. Aún así, no tenían la fe verdadera. Entonces, ellos, un tiempo después, se apartan de Dios, de la iglesia. Por eso aquí dice, versículo 20, media parte dice así, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Quiere decir que algunos hombres asistieron al seminario y aprendieron la palabra de Dios y el Evangelio. Aún así, es posible que no tengan la fe verdadera sobre la salvación. Ellos tenían que haber escuchado, aprendido hasta que recibieran la salvación. Pero antes de recibir la salvación, ellos se apartan de la iglesia. En su corazón no hay palabra. Entonces, un tiempo después, si les pregunta sobre la Biblia, sobre el Evangelio, no conoce nada.
¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? No recibió la salvación. No ha recibido la salvación, que está escrita en la Biblia. Entonces se fue. Se apartó de Dios. Por eso la Biblia dice, hay que escuchar la palabra hasta que venga el Señor. Primeramente, para estar seguro de su salvación y para experimentar la obra de Dios y para salvar a sus queridos. Si no es así, si no recibió la salvación, algún día sin falta no habrá la palabra, no habrá palabra en su corazón. Su fin es el cielo, no es así, el infierno. Que versículo 17 dice, 17, leamos juntos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Media parte dice así, para los cuales la más densa oscuridad. ¿A dónde se refiere? ¿A dónde se refiere? El infierno. El infierno. ¿Quién va a ir al infierno? Dice, estos son fuentes sin agua. Estos son fuentes sin agua. La fuente significa el corazón. El corazón sin agua, sin agua. La Biblia dice, Efesios capítulo 5, versículo 26 dice, el agua representa la palabra. El agua significa la palabra. Fuente sin agua significa el corazón sin palabra. Sin palabra. Muchas personas, a pesar de que aprendan la Biblia a través del seminario antes de recibir la salvación, se vuelven a su vida antigua. Es el problema. San Mateo, sería bueno, vamos a buscar San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, de versículo 43 a 45. Leyendo esta palabra, piensen por favor el significado de esta palabra. Mateo 12, de versículo 43 al 45. Despacio, leamos juntos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La palabra muy simple, pero tiene enseñanza muy grande. Al ver esta palabra, un espíritu inmundo, o sea,
un demonio salió de este hombre. ¿Por qué? Hermanos, ¿qué les parece? ¿Por qué este espíritu inmundo, demonio, salió de este hombre? Este hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hace? Este hombre escuchó la palabra de Dios. Escuchó la palabra de Dios. Y decidió vivir correctamente, conforme a la voluntad de Dios. En su corazón hay palabra. Al demonio no le gusta la palabra de Dios. Al demonio no le gusta la palabra de Dios. Entonces, ni modo, salió de este hombre. Y después de salir de hombre, el espíritu inmundo, ¿en dónde anda? Anda por lugares secos. Lugares secos significa lugar sin agua. Lugares sin agua. Lugar sin palabra. Así como dice esta palabra, al demonio no le gusta la palabra. Pero este hombre recibió la salvación o no. Todavía no. Quiere decir que el Señor Jesucristo no era dueño de él. Por un momento, por un tiempo, escuchó la palabra, decidió vivir correctamente conforme a la voluntad de Dios, pero no recibió la salvación. Por eso, con el paso del tiempo, un tiempo después, todavía su corazón está vacío. Entonces, el demonio dice así, versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, variada y adornada. Quiere decir que este hombre tenía que haber escuchado, aprendido la palabra de Dios hasta que recibiera la salvación. Pero antes de recibir la salvación, él se volvió a su vida antigua. Su corazón está vacío. Hay que ser dueño de su corazón. Es Cristo. Pero él no era así. Entonces, valientemente, este espíritu inmundo dice así, yo volveré. Lamentablemente, aún siendo ahora igual, No me tomen a mal, por favor, hermanos. En este mundo hay muchas iglesias católicas, hay muchas iglesias cristianas. Cada domingo, cada miércoles, ellos escuchan la palabra de Dios. Muchas personas, deciden vivir correctamente y limpiamente, pero no reciben la salvación. Entonces ellos, ¿qué van a pasar? Algún día sin falta van a ser corrompidos.
yo creo que nosotros estamos en la iglesia bíblica, en la iglesia evangélica. Sobre todo, cada uno de nosotros debe estar seguro de su salvación. Otra vez yo les digo, por sus frutos los conocen. ¿Por qué? Porque el evangelio, la salvación, no es dogma ni doctrina simple, sino la convicción, el poder y el Espíritu Santo. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a ver, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Leamos juntos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en el plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No palabra solamente. Quiere decir que no es doctrina simple ni dogma, sino poder, certidumbre y el Espíritu Santo. Quiere decir que si recibió la salvación, hay cambio o no. Hay cambio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el evangelio, hace la obra. ¿En dónde? En el corazón, en la conciencia de los cristianos salvos verdaderos. Entonces, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2, 13. 2:13. Yo les leo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracia a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Después, leamos juntos, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Entonces, sobre todo, lo más importante es hay que estar seguro de su salvación por la palabra. Y después hay que llevar bien la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Hay cambio. Los santos de la iglesia tesalónica, ellos verdaderamente recibieron la salvación. Entonces en su vida había cambio. Leamos juntos, porque ellos mismos cuentan de nosotros. Otra vez leamos juntos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos recibieron la salvación. Entonces, después de su salvación, había cambio. Cambió su corazón. Entonces, hermanos, hay una prueba, hay una evidencia de los cristianos salvos. Los cristianos salvos, sin falta en su corazón, ellos quieren caminar con Dios. Siempre ellos en su corazón hay deseo, hay esperanza, siempre anhelo, que quieren caminar con Dios y quieren ser utilizados por Dios. Por eso, resto de tiempo vamos a pensar cómo pueden ser utilizados los salvos. Cada uno de nosotros, yo creo que cada quien quiere ser utilizado por Dios y ver al Señor. Entonces vamos a pensar cómo puede ser utilizado por Dios. La Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20-21, dice así. Leamos juntos. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 20 dice, pero una casa grande. En una casa grande hay muchos instrumentos, varios instrumentos. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. ¿Qué creen que significa esta palabra? ¿Por qué dice la Biblia? Nos dice, en una casa grande hay varios utensilios, instrumentos. ¿De quién? De dueño. Al ver la Biblia, primera de Corintios capítulo 3 y primera Timoteo capítulo 3, dice, la casa de Dios es la iglesia. Vamos a buscar primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Leamos juntos. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que la iglesia verdadera es la casa de Dios. En una casa grande hay varios utensilios, instrumentos de dueño. Lo mismo pasa en la iglesia de Dios. Hay varios cristianos salvos. Algunos hermanos tienen el carácter muy fuerte. Algunos hermanos tienen el corazón tímido. Algunos hermanos siempre tienen el corazón muy humilde, bajo. Algunos no. Está bien, es normal, es algo normal. Hay muchas
personas en la iglesia. Pero leyendo esta palabra, tenemos que darnos cuenta una verdad. Aquí dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Quiere decir que los cristianos salvos, sin falta, tienen que mantener, guardar su ubicación. Su ubicación. ¿Dónde está su ubicación, hermanos? ¿Su ubicación dónde está? ¿En la casa de Dios? Sí, no. Yo creo. Los cristianos salvos, su ubicación es la casa de Dios, en la iglesia. ¿Por qué? Somos faltos. Todos nosotros somos faltos. Pero queremos ser utilizados, usados por Dios. Para esto, cada uno de nosotros tiene que mantener su ubicación. Entonces, el Señor, hace 2000 años, al ver la Biblia, San Juan capítulo 15, Jesús dijo, permaneced. Hay que estar, hay que mantener su ubicación. ¿Por qué? Vamos a preguntar al Señor, a Dios. Señor, ¿por qué yo tengo que permanecer, estar, mantener mi ubicación? Es como iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros mismos no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Ustedes mismos pueden predicar el evangelio, pueden salvar a las almas perdidas con su propia esfuerzo, con su propio esfuerzo. No es así. Es imposible. Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros para salvar a sus queridos. Y nos mandó, permaneced en mí. Permaneced en mí. Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. ¿Saben ustedes cómo apareció Satanás? ¿Cómo aparecieron los demonios? ¿Dios hizo a Satanás? ¿Qué les parece? ¿Dios hizo? ¿Dios creó a Satanás? No es así. Satanás, los demonios eran ángeles. Eran ángeles. De entre ellos, un arcángel y los ángeles, sus ángeles. Ellos abandonaron su ubicación. Al ver la Biblia, Hebreos capítulo 1, los ángeles son siervos de Dios, servidores de Dios. Pero ellos se rebelaron contra Dios. Ellos quieren ser Dios. Entonces la Biblia, Apocalipsis capítulo 12 dice, hubo batalla espiritual en el cielo. Al fin ellos se arrojados del cielo a la tierra. Ellos se convirtieron en Satanás y los demonios. Podemos conocer por qué apareció Satanás, por qué aparecieron los demonios, porque ellos no mantuvieron su ubicación. ¿Sí me doy a entender? Sí, hermanos, es verdad. Entonces, el mantener su ubicación es muy importante. La Biblia Judas,
capítulo 1, Judas capítulo 1, versículo 6. Judas 1, versículo 6, leamos juntos. Y a los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. A los ángeles que no guardaron su dignidad, su posición, su ubicación. Entonces ellos llegaron a ser demonios, Satanás. Entonces para ser los cristianos, siendo los cristianos salvos, para ser utilizados, para ser almas utilizadas, usadas, necesitamos guardar, mantener. Hay que permanecer en la iglesia, que es la casa de Dios. Y hay que limpiarse por sí mismo. Hay que limpiar a sí mismo. Versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas. En esta palabra, estas cosas significa, al leer la Biblia, 2 de Timoteo capítulo 2, en la iglesia hubo contienda, palabra profanada y pecados. Son estas cosas. Por eso dice así, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Toda buena obra. Sobre todo, primeramente, hay que mantener, guardar su ubicación, su morada. Y hay que limpiar su vida, limpiar su vida cotidiana. Pero cada uno de nosotros no puede limpiar a sí mismo con su propia manera. Pero ¿con qué? ¿Con qué puede ser santificado? ¿Con qué? La palabra y la oración. Hay dos cosas. La Biblia, Timoteo capítulo 4, 5, leamos juntos. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es la santificado. Al ver la Biblia, Efesios capítulo 5 dice, la palabra de Dios es como agua. Es como agua. Con agua puede lavar, limpiar nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, puede limpiar, santificar nuestra alma. Entonces, Efesios 5, la palabra de Dios es como agua. Y al ver la Biblia Jeremías capítulo 23 dice, la palabra de Dios es como fuego. La palabra de Dios es como martillo. Quiere decir que cuando escuchen la palabra de Dios, a veces en nuestro corazón hay reprensión. Siempre a través de la palabra, Dios nos regaña sobre nuestro error, nuestro pecado, nuestra maldad. Entonces la palabra es como martillo y el fuego.
Y a veces la Biblia dice que la palabra de Dios es como espejo. Espejo. A través del espejo podemos checar mi apariencia. Lo mismo pasa por medio de la palabra, podemos checar y discernir el estado de mi corazón. Entonces necesita la palabra en nuestra vida. Además necesita la oración. La oración. La oración es como la respiración. Respiración. Si no hay respiración, va a morir. Entonces, al ver la Biblia Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice, orad a veces sin cesar. Orad sin cesar. ¿Por qué? Porque la oración es como la respiración. Y a través de la oración puede recibir la ayuda de Dios. Por eso, al ver la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 19, Ezequías, él oró mucho con todo su corazón a Dios. Por su oración, un día, el siguiente día, Dios hizo que 185 asirios murieran. Quiere decir que a través de la oración de cada uno de nosotros, en nuestra vida hay ayuda de Dios. Hay ayuda de Dios. Primero, hay que guardar nuestra ubicación. Y hay que escuchar la palabra y vamos a orar. Y una cosa, cuando lleven la vida cristiana, necesita el corazón humilde. Cualquier hombre, todos los cristianos salvos, quieren llevar bien, quieren llevar sus frutos espirituales. Por su vida, quiere salvar, predicar el evangelio. ¿Sí, verdad? Ustedes quieren llevar frutos, sus frutos. Pero hay base, necesita cimiento. Es la humildad. Vamos a ver la Biblia, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, de versículo 22 y 23. Nos explica sobre el fruto de espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. 22, 23, despacio, leamos juntos. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como les dije, esta palabra está explicando sobre el fruto del Espíritu. Pero en ellos, ¿hay humildad o no? No hay humildad. Aquí dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No hay humildad. ¿Dónde está humildad? Humildad es la base, el cimiento para llevar los frutos de Espíritu Santo. En la base de humildad, nosotros podemos llevar los frutos de Espíritu. Si no hay humildad, no sirve nada, nunca puede llevar. Por eso, llevando la vida cristiana, la vida cotidiana, delante de Dios,
delante de otros hermanos, otras hermanas, hay que bajar su corazón. Los humildes pueden llevar bien. ¿Por qué? Porque Él quiere vencer su corazón carnal. O sea, puede asistir, puede escuchar, aprender. Al contrario, la soberbia es una clave de destruirse. Así que la Biblia, Proverbios 16, dice así, leamos juntos: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la cuidad, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Vamos a pensar sinceramente, hermano. Vamos a pensar seriamente. Si ustedes son soberbios, la iglesia se molesta. Otros hermanos, otras hermanas se molestan. ¿No es así? Sí, hermano. ¿Cómo no? Si cada uno de nosotros es soberbio, otros hermanos se molestan mucho. Por eso la Biblia, Proverbios capítulo 13 dice así: la soberbia concebirá contienda. Concebirá contienda. Por eso, sobre todo, vamos a bajar nuestro corazón delante de la palabra, delante de la enseñanza de Dios. Y antes, los hermanos. Y por último, hay una clave de llevar bien la vida cristiana, de ser utilizados por Dios y para limpiar a sí mismo. Hay que pensar arrebatamiento. Hay que pensar la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús, arrebatamiento, es la verdad que está escrita en la Biblia. Los salvos sin falta van a experimentar. Entonces los que piensan en la segunda venida de Jesús, sin falta ellos pueden vivir limpiamente. Ellos tratan de limpiar a sí mismos. Primera de Juan 3, 2 y 3. Leamos juntos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 3, letra roja. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. En esta palabra, la esperanza significa esperanza de ver al Señor. Esperanza de ver al Señor. Pensando en esta esperanza, ellos pueden limpiar su vida, su corazón, su pensamiento y pueden ser sobrios. Un evangelista, hay un evangelista. Él quería ser sobrio. Él quería vivir rectamente delante de Dios. Entonces, él diariamente, él leía la Biblia Apocalipsis.
cada día, diariamente, él leía Apocalipsis para meditar la segunda venida de Jesús. Nosotros también necesitamos meditar y pensar en la segunda venida de Jesús. Espero que, hermanos, hayan entendido bien la palabra de hoy. ¿Sí me doy a entender? Sí, por favor. Sí, oremos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por haber dado la oportunidad de aprender tu santa palabra. Hoy aprendimos tu palabra con el tema las almas perdidas y almas utilizadas. Y queremos ser almas tomadas y usadas por el Espíritu Santo. En el resto de nuestra vida queremos seguir a ti con todo nuestro corazón, pensando tu amor y tu cruz y tu misericordia. Somos muy débiles, pero tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio a nuestros queridos. Te pedimos que tú guíes y ayudes a cada uno de nosotros para que lleve bien la vida cristiana delante de ti. Cada domingo hay seminario de la Biblia y a partir de 20 de mayo tendremos el seminario de la Biblia. Te pedimos que muchas almas perdidas asistan al seminario y reciban la salvación. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ama. Amén.